Uno de mis grandes propósitos como profesional de la educación es tender puentes entre teoría y práctica, sin dejarme llevar por las tendencias educativas, sin pretender dar recetas prefabricadas y tomando distancia de los discursos polarizados. Hoy tengo un invitado que encaja a la perfección con estos principios que subyacen al podcast de educación EduHacking. Es alguien capaz de debatir con rigor, con capacidad para analizar la realidad educativa de manera global y que busca más la unión que la crispación. Aunque, como podrás escuchar, se moja mucho en sus opiniones. Vamos con la carta de presentación. ¿Nombre? Tony Solano. ¿Profesión? Profesor de lengua y literatura y director de instituto de secundaria. ¿Tu lugar favorito? Pues mira, mi lugar favorito suele ser la ducha por las mañanas, que es donde ordeno mi cabeza. ¿Tu mejor hábito? Pues yo creo que leer y leer y leer. Una cosa que estás aprendiendo. Estoy aprendiendo a delegar responsabilidades. ¿Un libro que recomiendes? Pues así recientemente, Adiós Mr. Chips, de James Hilton. Una frase que te inspire o te defina. Siempre se puede hacer mejor. Tony Solano es catedrático de Lengua y Literatura, director del IES Bovalar de Castellón. Ha sido profesor de didáctica de la lengua en la Universidad Jaume I. Imparte cursos de formación de profesorado y, por si fuera poco todo lo anterior, divulga de manera ejemplar en su blog, en sus perfiles en redes sociales y desde múltiples medios de comunicación. Con esta entrevista podrás aterrizar en el sistema educativo, especialmente en la etapa obligatoria. Sin embargo, hay muchos aspectos que se pueden extrapolar a otras etapas educativas y fuera incluso del propio sistema. No se nos puede olvidar que la educación va más allá que lo que se hace en el sistema educativo formal. En la entrevista hablamos especialmente de los motivos para estudiar, cómo tener éxito en el sistema educativo, el papel del esfuerzo, la memoria o la disciplina. Tony nos ofrece su visión sobre el modelo de competencias, el impacto de los deberes, los errores y los aciertos de la innovación educativa y sobre la polarización de las ideas del profesorado en redes sociales. Sin duda, un auténtico repaso de puntos claves del sistema educativo y una excelente manera de aterrizar en la realidad de la vida, de los colegios y de los institutos. Con el fin de sumar a gran parte de las ideas de esta entrevista, te recomiendo un artículo de Juan Fernández que ha publicado en su blog Investigación Docente, que, como sabrás, es una sinergia de EduHacking. El artículo se titula Nada funcionará para todos. Te podrá ayudar a entender el papel que tiene la investigación educativa para guiarnos en la búsqueda de prácticas de aprendizaje eficaces, pero sin caer en el error de que una estrategia es adecuada para todos y todas. En las notas del episodio tienes el enlace directo a este artículo. Y ahora sí, vamos con Tony Solano. Muy buenas, Tony. Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación y ceder tu tiempo, que sé que no te sobra, para compartir con la audiencia diversos temas que siempre generan debate, pero yo siempre pienso que hay dos cosas que ponen de acuerdo a casi todo profesorado. Una, que hay que bajar la ratio y otra, seguir y escuchar y leer a Tony Solano. Bueno, gracias por invitarme. Espero no defraudar en esas expectativas. Bueno, seguro que no. Muy bien, Tony, vamos a hablar del sistema educativo. Probablemente, por tu experiencia, pues la mayoría de los mensajes puedan ir lanzados a la etapa educativa obligatoria, a la ESO, bachiller, pero seguro que muchas de las ideas nos hacen reflexionar en las distintas partes del sistema, en las distintas etapas del sistema educativo. Antes de ver cómo podemos tener éxito en el sistema educativo español, yo te querría preguntar, ¿para qué estudiar dentro del sistema educativo? Porque se habla mucho de la meritocracia, del esfuerzo, pero luego vemos un cierto desánimo entre los jóvenes. Vemos personas exitosas del mundo de emprendimiento que dicen que el sistema educativo no sirve. Entonces, ¿tú qué dirías? Bueno, yo creo que esto es una pregunta muy compleja porque ¿para qué
en función de quién, ¿no? O sea, seguramente para qué estudiar, si quieres responderle a los alumnos será una respuesta, y si te quieres responder tú como profesor será otra, y la administración será otra. Yo sí que me gusta distinguir dos fases, o sea, lo que sería la etapa obligatoria, infantil, primaria, eso, y las etapas posobligatorias, que creo que las funciones son muy diferentes. En la etapa obligatoria hay un para qué, que es el garantizar digamos, unos niveles de competencia personal, ciudadana, de relaciones, y digamos, unos saberes básicos que consideramos como sociedad que son fundamentales. Luego, en otras etapas, pues cada una tiene su funcionalidad diferente, ¿no? No creo que no sea lo mismo el bachiller que la FP o que la escuela de adultos, cada una irá orientada. Y luego, de cara, o sea, eso sería un poco de ¿para qué, no? ¿Para qué tener una escuela o para qué tener un sistema público, ¿no? de que garantice eso, ¿no? Y luego, para los chavales, pues la verdad es que la respuesta podría ser para abrirte puertas. Básicamente, estudiar te sirve para que tengas posibilidades de tener un futuro mejor, o debería serlo, porque, bueno, como dices tú, igual se habla mucho de la meritocracia, pero por ahí arriba no todo el mundo está de acuerdo con contratar siempre a los mejores, ¿no? En una empresa, o con darle oportunidades laborales al mejor preparado, sino al que tiene mejores relaciones. Así que a veces me siento que los engañamos también, ¿no? Sobre todo cuando vemos esas estadísticas donde la brecha social acaba siendo paralela a la brecha educativa, ¿no? Tony, yo fui educado en una idea de que con estudios tendría una vida mejor, y así creo que ha sido. ¿Crees que las personas que están en secundaria están pensando esto también? Bueno, yo creo que sí, al menos, bueno, lo que veo en bachillerato, por ejemplo, ¿no? Que hay esa alta competitividad y esa preocupación por las notas, y por si las notas les va a dar para acceder a la carrera que quieren. Eso indica que sí, que son conscientes de que a más estudio pues pueden llegar más lejos, o a lo que tienen esperanza de alcanzar. Como reto, creo que eso hay que trasladarlo a la ESO, porque precisamente en la ESO, la obligatoria, es cuando no está clara esa relación entre esfuerzo y llegar a los sitios. Quizá estamos equivocando en darles esa idea de competición también en la ESO, cuando realmente deberíamos garantizar que consolidan unos saberes básicos, ¿no? Y no tanto esa esfuérzate para llegar más lejos que el otro, ¿no? Creo que ahí hay no sé, hay una diferencia muy clara. Pero sí que pienso que en el fondo ellos también sí que son conscientes. Quitando algún caso excepcional, la mayoría piensan que si se esfuerzan sí que pueden llegar lejos. Has hablado del esfuerzo, y tienes un artículo que a mí me gusta mucho del papel de la memoria y la disciplina, que es muy interesante, que yo creo que es un baño de realidad. ¿Cómo se puede tener éxito en el sistema educativo español? Pues sí, lo sigo manteniendo. Yo creo que ahora mismo el sistema, como está montado, por diferentes razones que si quieres luego podemos comentar, lo que está valorando no es el esfuerzo ni el mérito. Y por mucho que se diga y se hable de la cultura del esfuerzo, que es ese gran timo, ¿no? El gran timo de decir, si no has triunfado en la vida es porque no te has esforzado bastante. Cuando yo creo que cualquiera que mira a su alrededor puede descubrir que eso es un engañabobos. Y cuando hablamos de cultura del esfuerzo, así con ese sintagma, estamos burlándonos, ¿no? De toda esa gente que se está esforzando y que no va a llegar a nada porque la sociedad no les da la oportunidad, ¿no? Entonces, ahora mismo, tal como está el sistema educativo, lo que premiamos es aquellos que tienen memoria y disciplina, así de claro, porque seguimos basados en modelos educativos donde tienes que cumplir las normas de cada profesor, cada maestrillo tiene su librillo, cada maestrillo tiene sus normas, y luego ponerte a prueba periódicamente con un ejercicio que bueno, pues sí, tiene una parte práctica, pero seguimos basándonos en su gran mayoría en tener buena memoria. Y cuando vemos que un alumno no tiene buena memoria por algún tipo de trastorno, pues entonces lo derivamos a un programa de refuerzo donde no le pedimos tanta memoria y le pedimos pues el trabajo diario, que a fin de cuentas sigue siendo disciplina, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que darle una vueltecita, ¿no? Hay que darle una vueltecita.
Y ya digo, sobre todo en las etapas obligatorias, porque luego en las posobligatorias pues podemos echar otras cuentas. Tony, ¿y dónde quedan las competencias? Bueno, pues yo creo que es un discurso que no ha terminado de calar, y mira que llevamos años con el tema de las competencias. Y va relacionado con lo que te decía antes, o sea, seguimos anclados en esos exámenes de explicación, deberes en casa, corrección de deberes y vuelta a empezar, ¿no? Y explicación y tal, y al acabar el tema o los dos temas, pues un examen, que puede ser un examen de tipo teórico o teórico-práctico, ¿no? Yo pensaba que las competencias iban a calar con más facilidad, porque más allá de los conceptos que haya detrás, para mí estaba muy claro, es aprender en la acción. Aprender en la acción no es estudiar la noticia, es redactar una noticia. No es estudiar la historia de la literatura, es convertir la historia de la literatura en un proyecto audiovisual. Es aplicar lo que sabes, y aplicarlo en clase, no en un trabajo que has hecho en tu casa, lo cual debe desplazar pues la manera de enseñar y la manera de dar clase y la manera de supervisar. Yo sé también y soy consciente de por qué no están funcionando las competencias, entre otras cosas porque las ratios que hay actuales impiden ese desarrollo, ¿no? Yo he trabajado muchos años por proyectos, y trabajar por proyectos no es como a veces oyes en las redes de que los niños hagan vídeos y hagan post-its y bailen. Trabajar por proyectos requiere un trabajo de preparación detrás impresionante, y requiere un trabajo de supervisión en el aula impresionante, y de gestión de grupos y cosas que no sabemos, que yo ni siquiera sabía que tenía que hacerlas, y me ha costado mucha ayuda y pedir colaboración a compañeros. Entonces, claro, con 30 en clase, la verdad es que eso es muy difícil. No han ayudado las administraciones bajando la ratio, no han ayudado las administraciones con las codocencias, no han ayudado las administraciones facilitando intercambios entre aquellos que están haciendo proyectos o están trabajando realmente las competencias, y otros centros que no lo hacen. Entonces, como se ha dejado puesto en la ley y se ha pensado que solo porque apareciera la ley la gente iba a trabajar por competencias, y no ha sido así. Y ahora pues lo estamos viendo. Me temo que con el asunto de las situaciones de aprendizaje, que es el nuevo término que introduce la LOMLOE, va a pasar lo mismo otra vez. Si te fuerzan a trabajar de una manera diferente, que se supone que va a suponer una mejor aplicación didáctica y una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje, debería facilitarte las condiciones para hacerlo. Y esas condiciones siempre pasan por una bajada de ratio, gestión de grupos reducidos, o algo que también genera cierto malestar, o trabajar dos profesores en el aula y tener menos grupos porque estás entrando con otro compañero en una asignatura o en un ámbito o en un proyecto que no es solo tu asignatura, sino que es algo compartido e interdisciplinar. Pero eso también levanta muchas suspicacias, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, con el tema de los ámbitos, que ya lo sabes. Tony, yo creo que uno de los puntos fundamentales para que el modelo competencias pueda funcionar es el cómo evaluar, cómo podemos evaluar, porque yo creo que gran parte del profesorado tiene dudas a la hora de cómo evidenciar los aprendizajes, como si esto realmente se pudiera demostrar. Tú puedes comprobar ciertas cosas, ciertos tipos de recuperación de información, pero lo que he aprendido realmente es que eso no podemos llegar a saberlo casi nunca, ¿no? ¿Cómo ves este asunto? Bueno, pues yo creo que es más fácil con un enfoque por competencias saber lo que ha aprendido un alumno, porque, como decía antes, si es ese saber en acción, ese saber aplicar los saberes, se ve más fácilmente porque están delante de ti haciendo uso de esos saberes y aplicándolos a situaciones reales o a proyectos que les has propuesto. Y me resulta curioso que se cuestione esa evaluación en las competencias cuando nadie cuestiona la evaluación en los modelos tradicionales, donde en un mismo nivel de segundo de la ESO puede haber 2 o 3 profesores dando clase y cada uno pone un examen diferente con un porcentaje de valoración de distintos ítems, y donde un alumno puede sacar un 5 porque ha respondido a la pregunta 1, 7 y 8 y 9,
y el otro saca un 5 porque ha respondido la 2, la 4 y la 6, ¿vale? Y resulta que en un caso pues son las preguntas de morfología y en el otro caso son las preguntas de literatura. Y el resto de saberes ni se garantizan ni se comprueba que se han consolidado, ¿no? Y ya no te digo competencias tan básicas en mi asignatura como por ejemplo la comprensión o expresión oral, que por supuesto quedan siempre fuera de los exámenes, ¿no? Entonces, para mí realmente es más fácil. ¿Qué problema veo? Pues que muchas veces se ha confundido el enfoque por competencia con elaborar 1000 rúbricas y 1000 hojas de cálculo para demostrar ante una reclamación que se está evaluando bien. Y al final evaluamos no para ver el aprendizaje del alumno, sino para defendernos de reclamaciones. Pero oye, yo realmente llevo 20 años dando clase y nunca he tenido una reclamación. Y mis alumnos también suspenden, que ya me sé esto, que siempre te dicen, no, claro, como los apruebas a todos, pues no los apruebo a todos. Eso es muy interesante porque es cierto, a mí me pasa y lo reconozco, que a veces tienes que diseñar cosas pensando en darle la vuelta de cómo un alumno entre 500 que puedas tener te presenta una reclamación y al final dices, por un alumno voy a cambiar una cosa que sé que va a funcionar. Y esto yo creo que a veces hay que ser un poco valiente, decir, bueno, pues si me pone una reclamación, pues vamos a ello, vamos a eso, José Luis, y ya está. Es también mantener una buena comunicación con las familias y ser sincero. Yo creo que también hay que decirle, mira, yo trabajo así y trabajamos de esta manera y así es como hacemos las cosas en clase. Y cuando eso las familias lo saben, pues no te reclaman. Porque si yo a una familia le digo, mira, tu hijo sí, igual es muy listo porque se memoriza la historia de la literatura y es capaz de contestar a un examen de ese tipo con un 10, pero luego resulta que es incapaz de trabajar en grupo o es incapaz de salir a hacer una exposición oral o es incapaz, yo qué sé, de enfocar con creatividad un proyecto, ¿no? Entonces, creo que también hay que comunicarse mucho con la familia para evitar ese tipo de malentendidos y sobre todo con los alumnos también, dejarles claro qué es lo que quieres y que eso va acorde con el currículo y con la ley. Creo que también lo de ser objetivo a la hora de evaluar hace también cierto daño y a veces confundimos a familia y estudiantes y habría que ser honestos y decir que no es objetivo, que no hay una objetividad, que tú vas a querer ser justo, que vas a querer que aprenda, pero la justicia según tú lo ves, ¿no? Sí, Tiene muchos debates con los estudiantes de secundaria sobre este tema. No, ya te digo, yo es que intento desde el primer momento les digo cómo voy a evaluar y nunca he tenido quejas y nunca entramos en el pues súbeme de aquí, ponme de allí, no, yo creo que también hay que hacer esa pedagogía de la evaluación y no engañarlos, porque bueno, ni engañarlos para bien ni para mal, ¿no? Ni para subirles cuando no les corresponde ni para bajarles cuando lo merecen, ¿no? Cuando hablan del examen siempre como ese tótem objetivo, o sea, los exámenes, ya lo acabo de decir, los exámenes no son para nada objetivos. Un mismo examen puede ser evaluado de diferentes maneras por diferentes profesores, así que no es tan objetivo. Tony, otro asunto del que a veces se debate, el modelo de asignaturas. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues otra vez remito a esa distinción entre la obligatoria y la posobligatoria. Yo creo que la obligatoria hay demasiadas asignaturas, soy claro, y no tendría que haber tanta asignatura en primero y segundo de la ESO, por ejemplo, porque se requieren aprendizajes intensivos que sean competenciales y para trabajar de manera interdisciplinar y competencial no hacen falta tantas asignaturas, sino asignaturas que integren saberes y que de alguna manera completen ese aprendizaje integral. A partir de tercero de la ESO perfectamente se puede empezar con asignaturas. Y ojo, no hablo de que se quiten profesores de especialidades, hablo de que se trabaje de manera conjunta, que puedan ser capaces de estar trabajando en un proyecto integrado, profesores de lengua con profesores de matemáticas o profesores de historia con profesores de informática y que de alguna manera se dediquen más horas a trabajar de manera integral. Yo sé que es difícil, es luchar contra un sistema que está muy parcelado y que procede del antiguo bachiller o de la extensión del antiguo BUP a niveles inferiores y bueno, no creo que lo vea yo, no creo. Luego ya en niveles, ya digo, a partir de tercero de la ESO en adelante, pues el modelo de asignaturas ya es una cuestión de elegir, ¿no? Elegir itinerarios, etcétera. No me importa tanto, pero sí que he hecho falta que en las bases
nos falta tiempo. Yo tengo 3 horas de castellano, de lengua castellana en primero de la ESO y me parece muy poco. Y a todos los profesores les parece muy poco su carga horaria y ya están los chavales haciendo 30 y tantas horas de jornada como para meter más asignaturas. Creo que lo que hay que es optimizar y trabajar de manera conjunta. Y de hecho esta división de asignaturas yo lo veo en la universidad también, ¿eh? He proporcionado a mis estudiantes primer curso de grado en educación primaria la posibilidad de que ellos vayan determinando en muchos momentos de la asignatura en qué parte de la asignatura prefieren estar trabajando de manera autónoma. Y lo que me está pasando en algunas sesiones es que en tiempo de mi asignatura, que yo les ofrezco esa posibilidad para yo dar feedback, les veo preparándose el examen que tienen al día siguiente de otra asignatura. Y digo, leche, qué mal, primero, qué mal nos coordinamos el resto de docentes porque no sabemos el volumen de trabajo que hay en cada asignatura y luego cómo el factor, volvemos a lo mismo, el factor nota les absorbe la atención. Es una locura, o sea, que un alumno de 12 años de primero de la ESO tenga exámenes todas las semanas del curso, todas las semanas, 1, 2, 3 exámenes, eso no es sano. No es sano. Sería sano si fuéramos los líderes en Europa. Diríamos, ostras, pues sí que lo estamos haciendo bien. Mira, fíjate, con tanto examen somos los mejores y no nos dejamos nadie atrás. Pero es que nuestros exámenes ni nuestros deberes nos hacen mejores, ¿sabes? Seguimos estando de los últimos. Lo mismo queremos sacar de portería y marcar gol. Queremos un sistema educativo que dé respuesta a dos direcciones que a lo mejor no se pueden fusionar y no estamos consiguiendo los beneficios ni de uno ni de otro. No, así es que, bueno, mucha gente echa la mirada atrás. Yo creo que basta con echar la mirada atrás, incluso los nostálgicos de la EGB. Yo no recuerdo tener exámenes todas las semanas en la EGB. Y ahora cualquier alumno de primero y segundo de la ESO, que sería el 7º y 8º de EGB antiguo, tiene exámenes todas las semanas. Y deberes todos los días. O sea, yo no recuerdo esa infancia, no la recuerdo y no creo que hayamos salido mejor o peor, ¿no? Lo malo de todo esto es que se combine y se asocie el aprender con superar exámenes. Y creo que cuando eso se asocia desde tan pequeños, tenemos un problema grande. Vamos a generar adultos que no van a querer aprender lo que su jefe les pida y ya está, no van a querer nada más. Es así. Tony, una de las cosas que tú has hablado en alguna ocasión, que tu centro también pues saltó a los medios por este asunto, el tema de los deberes y las explicaciones. ¿Cómo congeniar estos dos temas? Pues sí, va relacionado con lo que hablábamos antes, los modelos, ¿no? Yo, qué sé, no tengo especial fijación con que se manden o no se manden deberes, sino que el modelo de los deberes perpetúa unas desigualdades que se supone que la escuela pública debería estar ahí para solucionar. Pues resulta curioso que un centro como el mío, con mucho alumnado de compensación educativa, con necesidad de compensación educativa, en las clases pues se dedique tiempo a dar la explicación y luego la faena se mande para casa. Y claro, cuando vuelven de casa, pues muchos no han hecho los deberes porque simplemente no saben hacerlos, o porque no tienen una familia en sus casas que les ayude, o no tienen dinero para pagarse una academia, o lo que sea. Entonces resulta que, como dicen el resto de estudios, los deberes solo le funcionan a aquellos que tienen un entorno sociofamiliar favorable, lo que acentúa más la brecha social y la brecha educativa, ¿no? Así que cuando hablamos de quitar los deberes, era no por quitar los deberes, sino para centrarnos en lo que se hace en el aula. El trabajo se tiene que hacer en el aula porque es donde está el profesional que te puede ayudar, y el profesional que está para resolver las dudas, y el profesional que está para que garanticemos que esa escuela pública le llega a todos. Porque si resulta que cuando te tienes que poner a trabajar lo tienes que hacer en casa, rompes esa cadena del frío, ¿no? O la cadena del aprendizaje. Es más, llegas y corriges unos deberes que no saben ni quién los ha hecho, ni si los ha hecho el niño, ni si los ha hecho sus padres o el profe de la academia. Y además los corriges ahí delante de todos en la pizarra. ¿Y de qué? ¿Hay alguna duda? No. ¿Quién va a decir? Una duda. ¿Quién? ¿El que lo ha hecho? ¿El que no lo ha hecho? ¿El que se lo han hecho en la academia? ¿El que...? Nada, nunca hay dudas. De hecho, todos los que estamos en eso sabemos. Nunca hay dudas. Vale, pues pasamos a otra cosa. Y ya garantizado que eso lo saben hacer.
Para mí eso no es un modelo que tenga mucho sentido. Los deberes tienen sentido si son voluntarios, que ya no son deberes, que es algo que, bueno, te sirve para practicar en casa. Los deberes pueden tener sentido como ampliación, ¿no? Te interesa un tema, pues puedes ampliar, te doy pautas para que lo busques más en casa, para que te amplíes información, pero nunca como un modelo en el que lo que hay que hacer en clase lo haces en casa y luego lo corregimos en clase. No, yo creo que está errado totalmente. Es muy interesante eso que comentan, lo de voluntario, porque aprender debería ser un placer. Y yo, en mi caso, recuerdo que este placer por aprender me vino aprender de forma académica, ¿no? Los saberes académicos. Ya en la universidad, o sea, fui salvando los cursos ahí, con tal de no repetir, yo aprobaba al final. Y yo descubrí el placer de leer y aprender en la universidad y siempre pienso, ostras, esto no puede ser. Esto no puede ser porque Así es. Está demostrado que la motivación intrínseca, la autodeterminada, es la que nos permite mejores aprendizajes. Uh-huh. Pero es que no damos la posibilidad de que un estudiante pueda tener esa opción de un domingo por la mañana hacer algo adicional, ¿no? No obligado, es eso, no todo obligado. Sí, es que además es tan absurdo porque condiciona todo, ¿no? Condiciona la vida familiar, condiciona que te puedas pagar una academia, porque yo tengo mis hijas también en las que he dedicado un montón de horas con ellas para ayudarlas con los deberes, y dice, bueno, y las familias que no tengan a alguien así como nosotros detrás, se tienen que buscar la vida, así de claro, porque es que encima si no los llevas hechos es un negativo, o sea, encima de que vas mal, el castigo es un negativo, ¿no? No lo he visto nunca. Y bueno, luego pues efectos colaterales, ¿no? Porque claro, los deberes van ligados a ese modelo de producción estajanovista, ¿no? De que hay que acabar el libro, ¿no? Ya no hablo del currículo ni siquiera del temario, hay que acabar el libro, porque los deberes van vinculados generalmente al libro de texto, que es el que marca el ritmo, ¿no? Entonces me parece un absurdo de principio a fin. Yo creo que si bajamos la ratio y obligamos a las editoriales que los libros los hagan de 40 páginas, mejoraría automáticamente muchísimas cosas. Creo que sí. Yo añadiría otra cuestión, es que los adolescentes están muchas horas en un centro, bajo techo, están sin moverse prácticamente y realmente los deberes les van a obligar a estar otra vez encerrados en casa y privarles de otro tipo de actividades. Y creo que no estamos viendo de manera global las necesidades que tiene un adolescente. Exacto. Es que, bueno, hablamos de que necesitan hacer deporte, que llevan una vida sedentaria, que no sé qué, y resulta que cuando acaban las 6 horas o 7 horas del instituto, se tienen que ir a sus casas y seguir sentados en una silla delante de un escritorio alargando artificialmente la jornada. Y que no me vengan con milongas de que no, yo solo mando 5 o 10 minutitos para repasar lo del día. Eso es mentira porque tus 5 o 10 minutitos, eso lo he comprobado yo muchas veces, son para ellos media hora, 3/4. Y multiplica por las asignaturas del día, que son 5 o 6 asignaturas, así que ya te vas, pues eso, 2 horas, sesiones de 2, 3 horas de deberes todas las tardes. Yo creo que ninguno de nosotros lo soportaríamos, ninguno de nosotros. Por suerte tiene su propia estrategia, ya te digo, cualquiera que esté en un instituto lo ve a diario. Pásame los deberes o pásame por WhatsApp los deberes y los hace uno y se lo copian 20. Sí, yo animo, no nos van a escuchar, este podcast no llega a adolescentes, pero yo animo que deberes que se puedan copiar, que se copien. Es decir, si el ejercicio se puede copiar, ese ejercicio no será muy bueno. Y ahora con la inteligencia artificial, ya verás, en cuanto lo descubran, pues mira, el otro día vi un vídeo en Twitter que hasta con una maquinita te imitaba la letra, con lo cual si la trampa esa de no, los escribes, o sea, ya hasta en eso te puedes saltar. Lo mismo por primera vez la tecnología, sino para echar un cable a cambiar cosas. Esperemos, ¿no? Lo que pasa es que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pero bueno. Correcto. Una cuestión que genera la corrección de deberes es a veces el detectar el error que se ha cometido. Este asunto también lo has escrito alguna vez y es ver el error como una amenaza y no como una oportunidad. ¿Cómo es tu percepción sobre el asunto? Claro, va otra vez en relación con lo que te decía antes. Para ver el error como una posibilidad de aprender, el error se tiene que dar en clase, no en casa. Entonces, cuando hemos hecho proyectos o cuando estamos trabajando de manera competencial en clase,
tú ves dónde están los errores, porque están trabajando delante de ti y puedes reorientar el proceso, ¿no? Y mira, pues esto lo estás enfocando mal, esto no ves que así no te va a funcionar, o así no vas a poder redactar este texto si no tienes preparado un guión antes. Este guión hace aguas por todos los sitios, mira, fíjate aquí. Entonces es como aprenden, pero claro, si todo eso lo desplaza fuera del aula no tiene sentido, ¿no? Entonces el aprender a través del error es importante. Y luego, incluso en el tema de los exámenes, ¿no? Tú sabes que das un examen, miras la nota y ya está luego. Cuando realmente si pones el examen, lo interesante es decir, mira, fíjate en que te has equivocado. Esto es importante, que no te vuelvas a equivocar en esto. Pero ¿cuántas veces das esa retroalimentación individual? Pues muy pocas, pero otra vez porque el sistema está diseñado para que estés haciendo exámenes todas las semanas. Entonces no puedes estar haciendo un examen una semana y dedicar 3 días a dar retroalimentación a ese examen. O sea, el examen debería ser algo muy puntual y que luego permita este tipo de retroalimentación, ¿no? Para aprender del error. Y además hay estudios, Tony, que nos dicen que cuando mezclamos ese feedback con la calificación, el aprendiz no atiende al feedback. Ya la calificación tiene peso. De hecho, sobre esto y más hablaba con Mariana Morales en el podcast, y la verdad que es algo que preocupa a la hora de cómo dar feedback de manera eficiente. Un asunto del que también has hablado mucho, de la innovación educativa, que suena a moda, que gusta, que hay que innovar, errores y aciertos comunes que tú has ido viendo a lo largo de los años. Bueno, tú fíjate que la frase con la que hemos iniciado el podcast, que es siempre se puede hacer mejor, ¿no? Yo creo que es lo que da sentido a la innovación educativa. Pensar que siempre se puede hacer algo mejor, ¿no? Y siempre se puede hacer algo mejor porque, por suerte, yo pienso que la sociedad va mejor y las técnicas, las tecnologías en el aula, la investigación en educación. O sea, creo que tenemos la suerte de que hay grandes profesionales en el mundo de la educación, no exclusivamente docentes a pie de aula, que muchas veces hay una confusión con esto, ¿no? De que solo los que estamos en el aula de primaria o secundaria somos los que sabemos y que los demás no saben nada. Y que gracias a esos avances, a esas investigaciones y a esas tecnologías podemos mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. A eso es lo que pienso yo que es innovación. Hubo un tiempo en el que es verdad que habíamos puesto quizá demasiadas esperanzas en las TIC, ¿no? En las tecnologías como soporte del aprendizaje. Pero claro, el contexto era muy diferente, ¿no? Ahora la aparición de los móviles, el desarrollo espectacular de las redes, etcétera, pues hay que replantearse, ¿no? Quizá igual poner las tecnologías en su justo sentido y no sobrecargar, pero claro, yo cuando hablaba de tecnologías, muchos alumnos no tenían conexión a internet. Tenías que pensar que en el aula tenías que poner ordenadores porque no había manera de que pudieran entrar en el mundo digital si no había ordenadores en el aula. Hoy eso hay que reformularlo totalmente, ¿no? Entonces, por un lado, creo que hay que desvincular innovación de tecnología. Sí que hay una relación, pero no es una relación de una cosa va ligada a la otra. Se puede innovar sin introducir tecnología a través de enfoques, de planteamientos en el aula, incluso de organización escolar. Y luego que la innovación tiene que ir ligada a la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. O sea, para saber si algo es innovador, tiene que suponer una mejora. Y para ver si supone una mejora, se tiene que haber evaluado. Es decir, ver los resultados antes y ver los resultados después. Lamentablemente, la evaluación en el ámbito educativo sigue siendo esa gran desconocida y ese elefante en medio de la habitación, ¿no? Nadie parece querer meter mano. Sobre todo porque para hacer una buena evaluación hace falta saber quién la tiene que hacer y para qué. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo con eso, es difícil hacer una evaluación docente y del sistema en general. Y saber que tienen que salir cosas que no nos gusten. Que sí. Parece que todo tenemos que contar solamente lo bueno y tenemos que evaluar buscando los resultados positivos. Claro, si tú quieres vender que algo está funcionando, lo vas a conseguir.
Es muy sencillo. Sobre todo si pones a evaluarlo a quien lo está vendiendo. Yo me gustaría añadir que la mejora depende. Es decir, para un docente tú estás innovando, lo cuentas en algún sitio porque para ti te ha resultado nuevo y de repente te llega alguien y te dice, no, eso ya está inventado, y al final un poco, en vez de animar, estamos diciendo, no, eso no es innovar. Bueno, no es innovar para ti, para mí sí es innovar. Yo creo que esto también es interesante. Y otra idea que a veces mejoran las cosas es dejando de hacer cosas. La vía negativa que dice Nassim Taleb, que a veces quitando cosas ya mejoras. Sí, yo creo que el ejemplo más claro es ese currículo abigarrado, lleno de contenidos y contenidos y contenidos que se han ido depositando año tras año. Venga a meter. Y luego, curiosamente, acaban las etapas obligatorias o incluso el bachiller y la gente dice, pero si no saben hacer nada. Digo, pues no me lo puedo explicar. Con un currículo tan lleno de contenidos, ¿cómo pueden salir sin saber nada? Igual podríamos darle la vuelta y quitar contenidos y dedicarnos a que aprendan mejor menos cosas. Buah, y entonces se pone el grito en el cielo, no hombre, ya estamos, el nivel. Joder, pues entonces mira, estamos atrapados. Es no sé, el gato de Rodinger, ¿no? Está muerto y vivo a la vez. Los estudiantes no aprenden nada, pero nosotros no tenemos nada que ver con ello, ¿no? Yo creo que si no aprenden es porque no estamos enseñando, y no estamos enseñando por algo. Igual estamos queriendo enseñar más de los que son capaces de aprender, o igual simplemente estamos enfocándolo mal y a todo no se llega, ¿vale? Porque no, es que antes sí que se llegaba, no, perdona, antes no se llegaba porque antes se quedaban por el camino el 50% de los estudiantes. Y probablemente los que llegaban tampoco llegaban con ese nivel que se supone que aparecía en los libros maravillosos de texto, porque tú mismo lo has comentado y yo también soy consciente que llegabas a la universidad con unas lagunas impresionantes. Y sí, lo único que es que habías pasado todos esos filtros que te iban poniendo y todas esas barreras que te iban poniendo. Entonces, bueno, pues yo creo que habrá que darle una vuelta y, como tú dices, quitar, ¿no? A veces quitar asignaturas, quitar contenidos. Ojo, quitar contenidos descontextualizados, no nos equivoquemos, porque yo, por ejemplo, que doy literatura, puedo dar perfectamente, no sé, San Juan de la Cruz, que por decirte uno, y abordarlo con total intensidad. Ahora, claro, si me dedico a San Juan de la Cruz, igual no me da tiempo a ver a Lope de Vega. Pero ¿qué me interesa? ¿Que sepan la nómina de literatura del Siglo de Oro, o que sepan enfrentarse a un poema escrito con la sensibilidad de la época y a comprender ese mundo de ese siglo? Pues igual me interesa más lo segundo, a que se aprendan esa lista y que la suelten en el examen, ¿vale? Entonces es una cuestión de prioridades y creo que hay que decidir y hay que tomar opción por ciertas prioridades, porque si no nos estamos engañando. Sí, sin duda profundizar antes que tanta superficialidad, ¿no? Del conocimiento que estamos teniendo. Tony, redes sociales y profesorado. Mucho debate muchas veces en Twitter, que yo sé que eres muy activo ahí, y realmente vemos mucha polarización. Echamos las culpas a los políticos de que no hay un acuerdo en las leyes, pero que si nos dejan a nosotros, pues lo mismo, acabamos en el mismo problema. ¿Por qué? ¿Por qué existen estos debates polarizados? Bueno, pues lo mismo que has dicho tú, o sea, es la política, es la sociedad, son las redes sociales. Las redes sociales, bueno, ahora se habla mucho del algoritmo, ¿no? de Twitter, ¿no? Que te ofrece siempre lo que te va a generar polémica, ¿no? Lo que te va a generar malestar, ¿no? Se está estudiando también el algoritmo de TikTok, ¿no? Cómo le ofrece a los menores contenidos polémicos, ¿no? En lugar de lo más amable, en lugar de ofrecerte un timeline amigable y propenso a discutir, pues te ofrece uno para la crispación, ¿no? Yo creo que, bueno, forma parte de cómo somos los humanos, el estar polarizados, y que luego es un medio, un canal que facilita esa polarización, porque son... no te da contexto, no te da posibilidad de mirarte a la cara o de eso. Hay una cosa que has comentado en alguno de tus artículos, es que muchas veces estamos hablando de conceptos diferentes.
utilizando mismos términos con significados diferentes y sobre todo con textos diferentes. Cuando alguien dice la educación tendría que ser siempre activando los sentidos. Pues oye, pues depende de la etapa educativa. Este mensaje puede calar muy bien en infantil y primaria y poco a poco quizá ir desapareciendo. Y esta idea yo creo que hay que tenerla en cuenta antes de empezar a pasarnos de vueltas en las respuestas, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que al final se han pervertido algunos términos, ¿no? Como esto que hablábamos antes de innovación, ¿no? Parece que innovación y todo el mundo piensa, pues eso, en congresos de gente bailando y poniendo post-its de colores y abrazándose y cosas de esas, ¿no? Yo creo que se ha confundido innovación con esnovismo, se ha pervertido el término de pedagogía, ¿no? Basta darse una vuelta por el Twitter docente y ver la manera en la que se está burlando la gente de los pedagogos y le echa las culpas de todo, cuando realmente los pedagogos ni hacen leyes, ni bueno, pues como mucho podría decir que no hacen nada, pero por un lado decir que no hacen nada y por otro lado echarles la culpa de que toda la educación vaya mal es un poco contradictorio, ¿no? Y términos, pues eso, como las emociones, ¿no? Trabajar las emociones. No, es que otra vez, no vas a ir abrazando árboles ni vas a hacer nada de eso, es trabajar las emociones. Resulta que luego sí que queremos que como docentes y como profesionales se nos respete, se nos trate bien y no sé, y tengamos un buen ambiente en cuanto a emociones como profesionales. Pero resulta que cuando decimos no, pues los alumnos también, no, eres un fantasioso y eres un chupiguay, ¿no? No sé, ya digo, creo que esa polarización ha convertido al contrario en opinión en una caricatura y se abusa de esa caricatura y no se admite en términos medios. Y al final es que da igual lo que digas y da igual las puntualizaciones que hagas, seas respetuoso o no lo seas, acabas siendo objeto pues de burlas y de caricaturas, ¿no? Sí, al final tenemos una serie de sesgos cognitivos Sí, total. que nos marcan. Queremos confirmar nuestras ideas, queremos defender nuestras posturas, no queremos caer en contradicciones y que tengamos disonancias cognitivas. Y esto a veces no puedes convencer a alguien que no quiere convencerse de nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay mejor siempre no alimentar. Tú llevas muchísimo tiempo en Twitter de manera exitosa. O sea, yo creo que tú podrías hacer un manual de cómo aprender y resistir en Twitter, ¿verdad? Resistir, ¿no? Tony, recientemente yo me incorporé al colectivo Dime, que lo descubrí gracias a ti, por cierto. Curioseando en tu Twitter, pues lo estuve viendo. ¿Qué fin tiene el colectivo Dime? Bueno, el colectivo Dime, al final, somos pues compañeros de distintos niveles que hubo un momento que dijimos, no puede ser que nos estén usurpando la voz, ¿no? Había un momento en el que defendías esto, defendías la innovación, defendías que la escuela puede mejorarse, que la escuela tiene que ser inclusiva, que hay espacio para mejorar desde la metodología, que la investigación en educación es importante también en el aula y cada vez que decías esto en Twitter había como no, tú eres un vendido a la OCDE, eres un vendido a las tecnológicas, o sea, si yo estoy en un centro de especial dificultad donde no tenemos ni ordenadores, ni tenemos, o sea, los ordenadores son de Lliures y del año Catapún, ¿cómo voy a estar vendido a las tecnologías? Por favor, tendría que estar rodeado de iPads, no sé, bueno, eran cosas totalmente absurdas. Y entonces, pues, vimos que ciertos discursos que se hacían llamar progresistas enlazaban con lo más reaccionario. Lo complejo y lo que me asombra es que tengan que salir este tipo de colectivos, ¿no? Porque es como defender lo básico. Es decir, no estamos entrando en cosas de dudosa calidad, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo y hay que sumar. Tony, tú has ejercido también como docente en la Jaume I y siempre pues has tenido relación con docentes universitarios de todas las etapas educativas. Creo que tienes esa visión de no diferenciar a las personas o no medir la valía de las personas en función de qué actividad educativa hacen, ¿no? ¿Por qué crees que hay este distanciamiento entre universidad y escuela e instituto? No lo puedo entender, yo no lo puedo entender, porque fíjate lo dignos que nos ponemos, ¿no? Cuando nos cuestionan a nosotros, ¿no? Cuando alguien viene y te dice, no, es que
Los profesores de instituto o los maestros no tenéis ni idea, lo único que tenéis muchas vacaciones y tal. Pero luego resulta que nosotros se lo decimos a los compañeros a los profesores universitarios, ¿no? O los de secundaria se lo dicen a los maestros, ¿no? Cada vez que un profesor de secundaria dice, es que me llegan los alumnos en la ESO que no saben ni leer ni escribir. ¿En qué lugar dejas a tus compañeros de primaria? O sea, estás diciendo que durante los 6 años de primaria, todos esos maestros que han estado ahí horas y horas con esos alumnos no han hecho nada, ¿no? Y claro, trasládalo ahora al de la universidad. Cada vez que hace poco salió un discurso que, bueno, se ha hecho muy viral, ¿no? De ese profesor universitario que se quejaba de los alumnos tan... ¿En qué lugar nos deja a nosotros? Porque esos alumnos han pasado 6 años en la primaria y otros 6 años como mínimo en la secundaria. Y cuando ese profesor dice que no saben leer y escribir y que son prácticamente analfabetos y que son poco menos que trogloditas, ¿en qué lugar nos deja como profesionales? Hay una tendencia a echarle siempre la culpa a los otros, ¿no? Nosotros se la echamos a los de primaria, insultamos si podemos también a los universitarios porque no nos ayudan para nada, y cuando ya falla todo, pues también le echamos las culpas a la familia, que es un clásico, ¿no? Entonces, ese desencuentro a mí me sorprende porque, bueno, yo estuve un tiempo de asociado en la Universidad de Jaume I, en didáctica de la lengua precisamente para primaria, y había magníficos profesionales en la universidad y no tengo nada que decir contra ellos, ¿no? Y maestros de primaria que estaban en la universidad también dando clases, y he ido a las clases de los maestros de los coles que están adscritos a mi centro y los veo trabajar y creo que trabajan estupendamente. No entiendo ese recelo quizá como autojustificación, ¿no? Esa impotencia de ver qué cosas que fallan y que no quieres asumir que tú también eres en parte responsable, igual no todo, pero en parte, pues tiendes a echarle la culpa a otro. Yo me cuesta porque cuando empezamos en Twitter y cuando empezamos en el mundo de los blogs, que fue antes que Twitter, ahí no había esa distinción. Yo he trabajado en el mundo de los blogs, hemos hecho proyectos colaborativos entre distintos niveles, primaria, secundaria, escuelas de adultos, y no hemos tenido nunca ese roce, porque un buen profesional es un buen profesional, esté en el nivel y etapa que sea. Fíjate en las redes, hay mucho clasismo, y es una pena, porque es un clasismo que yo creo que viene de la ignorancia, básicamente. Totalmente, yo creo que aquí el desconocimiento de cómo es el día a día de un maestro de primaria, cómo es el día a día de alguien de infantil, es distinto. ¿Qué problemas tenemos en la universidad también? Decir... Y la tendencia de hacer de casos particulares generales, ¿sabes? Porque igual que ocurre con las familias, no es que vienen las familias y te pegan la bronca y te quitan la razón delante de tus hijos. Joder, yo llevo 7 años de director en un centro con 1000 personas y ese perfil de familias me ha venido 2. En 7 años, 2. Sí, yo podría también decir esos casos, pero esos casos son representativos para nada. Igual que lo que decíamos antes, el alumno o la familia que viene a reclamar un examen, para mí no es representativo. Y el mal profesor es poco representativo, es una excepción. Me imagino que da igual en primaria que en secundaria que en la universidad. Medirlos a todos por el malo es un gran fallo. La estadística es otro de los puntos ahí a mejorar también, porque el pensamiento estadístico, ahí está. Muy bien, Tony, la última, probablemente difícil. En menos de un minuto, ¿qué mensaje central lanzarías a la audiencia de todo lo que hemos comentado en la entrevista o algo que tú quieras destacar? Bueno, pues yo creo que lo fundamental, la escuela, tal como está ahora, es una escuela pública que merece una mejora, que hay margen para mejorar, que ese margen para mejorar depende de mucha gente, de las administraciones en cuanto al tema de la ratio, de los recursos, etcétera, de las familias también en cuanto a implicación, pero buena parte de esa mejora está en nuestras manos, que somos los docentes, que estamos todos los días ahí. Que no vale de nada empezar a decir que los alumnos son cada día más desinteresados y que cada vez tienen menos preocupaciones, que no les gusta estudiar, etcétera. Que eso es unas falsas excusas, que podemos hacerlo mucho mejor y que creo que vale la pena hacerlo. Y que por suerte las tecnologías nos pueden ayudar en cierta medida, ¿no?
Y en cuanto a que estemos como gremio unidos, pues ojalá. Yo creo que hay cosas que sí que nos unen, que es la petición unánime de una bajada de ratio y una dotación de recursos, que es algo que no nos hacen nunca caso. Pero más allá de eso, creo que somos un colectivo tan diferente que será difícil llegar a acuerdos. Y menos cuando los políticos tampoco nos ayudan. Pues Tony, muchísimas gracias por la entrevista, por unir a tantos docentes con ideas diferentes y por hacerlo siempre de una manera muy respetuosa y siendo un ejemplo a seguir en los baños de realidad que nos sueles dar con tus publicaciones, pero que son necesarias también para aterrizar continuamente las ideas y en mejorar el sistema educativo, porque nos guste más o menos, sigue siendo la mejor forma de preparar a las personas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la entrevista y bueno, suerte, que estamos juntos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que su contenido te haya ayudado y te siga ayudando a entender la complejidad de la educación para tener más autonomía en la toma de decisiones y no depender de recetas prefabricadas. Si quieres ayudarme a que el podcast llegue a más personas, te animo a que te suscribas gratis desde tu plataforma de podcast favorita y lo recomiendes a tus amigos, amigas y colegas de profesión. Puedes seguir las novedades de EduJaquín desde la newsletter o el canal de Telegram. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima.